Como es su pastor, dije, me vale que piensen cosas. Y quiero que todo México se entere, ¿no? Que la iglesia Betel, cuando trabaja unida, es una iglesia poderosa. En verdad. Ah, todo pastor sabe que sus ovejas hay de todo, también aquí, para los que me ven allá. Pero algo que le puedo decir a los pastores, que ustedes se sentirían orgullosos de esta iglesia. En verdad. Es una iglesia fuerte, conflictiva como ella sola. Pero a pesar de que se muerden, no se hacen tanto daño. Y doy gracias a Dios por la vida de esta iglesia, porque cada uno trabajó, como diría el chavo, como negrito. Unos tal vez no pudieron ir, pero cooperaron mucho. Otros buscaron los recursos para poner las cosas. Otros dieron su economía en el talento para trabajarlo. Otros trabajaron el talento. Y quiero decirles a los que me ven, que Dios bendiga esta iglesia. Los quiero mucho y me siento muy orgulloso de la iglesia Betel, en verdad, hermanos. Así como los regaño, hoy públicamente quiero felicitarlos a todos. Muchos no trabajaron, pero aún también los felicito, ¿verdad? Gracias Dios por concederme esta iglesia. Muchas gracias. Hicimos un show el día de ayer y antier, no lo han visto, un día lo van a ver, pero esta iglesia trabajó para que esto se cumpliera. Y doy gracias a Dios, por eso lo quise hacer públicamente. Y quiero que se den un aplauso, hermanos. La gloria es para Dios, hermanos, la verdad. Pero gracias a Dios por sus vidas, iglesia, en verdad los felicito. Ya más al ratito pasaré a regañarlos individualmente, hermanos, pero ahorita los quiero felicitar en público. Quiero comenzar, hermanos, con esta palabra, desde cuando la he traído en mi corazón. Y hoy es el momento, gracias a Dios por sus vidas, porque muchos llegaron aún con su dolor de estómago, unos tienen diarrea, otros tienen vómito, no sé qué pasó, pero yo igual estoy entre esos que me duele mi panza, hermanos. No estoy panzón, sino que me duele mi panza, hermanos, se me inflamó. Yo creo que nos querían envenenar las de las quesadillas, pero no se les hizo, hermanas. Querían deshacerse de su pastor, pero se llevaron a varios entre su pastor. Pero bueno, no, gracias a Dios, hermanos, por aquellos que a lo mejor con un malestar están aquí. Y pues bueno, algo me sorprendió, que se recorrió el culto a las 12 y ¿de qué creen que me di cuenta? Aun cuando lo recorran a las 3 de la tarde van a llegar tarde, hermanos. Entonces, pero bueno, que Dios les dé y les añada más tiempo, hermanos. Quiero comenzar con una situación que una vez me contaron, un testimonio de un pastor que se fue de misionero, hermanos, y dice que la iglesia pues no veía el respaldo de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto el respaldo de Dios? ¡Y mentirosos! Yo muchas veces no he visto el respaldo de Dios, hermanos. De verdad. Por más que clamo, por más que oro, no veo el respaldo de Dios. Y muchas veces tú has visto que Dios no te habla, que Dios no te oye, hermanos. Entonces ese pastor pues decía que tenía un problema porque pues no sentía el respaldo de Dios ahí en su vida, en la iglesia,
que no entendía el propósito por el cual tenía que estar en ese lugar. Dice que después del servicio, con 3 almas en su iglesia, regresa a su casa, regresa triste, decepcionado, haciéndose preguntas. Y ya ven que el hombre no tiene la capacidad de manejar y pensar al mismo tiempo, ¿no? Porque nos estrellamos. Las mujeres sí, el hombre no. Entonces que venía así pensativo y que se lleva a un niño. Atropella a un niño y el niño muere, hermanos. El pastor era misionero en otro país. Llega la policía, está ahí el pastor orando y clamando para que Dios levante al niño. ¿Y qué creen, hermanos? Que no lo levanta. Se lo llevan a la cárcel y llora el pastor y dice: Dios, o sea, ¿qué está pasando? Y ya está en la cárcel, hermanos. Después de un tiempo, pues ya se enteran que está en la cárcel el pastor. Ya sigue el proceso, lo meten, primero era un separo, ya después a la celda. Y dice que estaba ahí, hermanos, preguntándole a Dios qué pasó. Y ya lo ponen en una celda y dice que ve una guitarra. Y ya ven cómo se las gasta el Señor. Cuando quieres que te hable, no te hable, cuando no te habla. Y dice: alábame. ¿Cómo voy a alabarte, Dios? Me ha ido de la patada. Hoy sí me hablas. Y dice que empezó a que agarró la guitarra y empezó a tocar. Y empezó a alabar a Dios. Como muchos de ustedes que le hacen, hermanos, son muy especiales. Son ustedes levitas todos, en verdad. Y dice que empezó a cantar a tocar la guitarra y que empezó a sentir una presencia extraña y dijo: ups, y que solamente vio una sombra. Y dice que era un hombre de color, hermanos, robusto y así de pocos amigos, así como varios de los que veo aquí, hermanos, de pocos amigos. Y dice que se le queda viendo y le dijo: ¿qué estás haciendo con la guitarra? Dice: ¿sabes lo que le he hecho a la gente que ha tocado mi guitarra? Y pues el pastor que se quedó: oh, no sabía, discúlpeme. ¿Qué estás haciendo? Y dice: estaba tocando. Y le dice el hombre de color: ¿qué tocas? Y le dice, como muchos de los que luego estamos aquí: ¿y tú qué eres? Yo soy Cristín de Cleiro, por no decir cristiano. Y me dice: soy pastor soy, así, ¿no? Y le dijo: ¿y luego? ¿Por qué estás aquí? Dice: no entiendo, la verdad no entiendo por qué estoy aquí. Y dice: a ver, si eres pastor, cántale algo a tu Dios. Y dice que empezó a cantar algo para Dios y que este hombre, sus lágrimas empezaron a escurrir en su rostro. Y empezó a llorar y a llorar. Y el pastor no entendía. Dice que este hombre cayó de rodillas y le dijo: perdóname, Dios, porque sí existes y sé que me amas. El pastor se quedó. Dice que después empezó a platicar con este hombre y le dijo: ¿por qué dijiste esto? El hombre dijo: ¿sabe? Yo desde muy pequeño me hablaron que existía un Dios. Un misionero llegó a mi comunidad y me habló de un Dios que era bueno, que todo lo hacía bonito. Y ¿sabe? Mi vida siempre ha sido de perdición. Siempre he sufrido. Y dije: Dios no existe.
y viví muchas cosas y paré en este lugar. Maté, violé y le dije, no existes. Y entonces hay una palabra que todavía seguí esperando y fue este momento en que Dios me respondió. Le dijo, ¿cuál? Una palabra que me dijo este misionero, me dijo, hijo, Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Y dice, siempre le repetí a Dios, ¿por qué si me escogiste desde antes de la fundación del mundo, he sufrido tanto? Y hoy era mi último día. Fui a la cocina y le dije, consíganme un lazo. Hoy dejo de existir si Dios no me responde. Y dice que el pastor está más sorprendido, ¿no? Y dijo, ¿cómo te respondió? Y le dije, Dios, hoy es el último día donde te doy la oportunidad de que me demuestres que me escogiste desde antes de la fundación del mundo porque me amabas. Estas son las características. Quiero que venga alguien, toque mi guitarra y te dé la gloria. Y con eso sabré que tú me amas. Y el pastor empezó a llorar. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos lo que tenemos que transcurrir en nuestra vida, hermanos, para que las cosas de Dios se cumplan, hermanos. Este hombre no murió. Este pastor salió y entendió. Y sabes, hoy quiero hablarte de varios personajes en la Biblia. Uno de ellos, hermanos, es Nabucodonosor. Y el título de la predicación es Dios te prepara desde antes para tu bendición. Dios te prepara desde antes para tu bendición. Dice en el libro de Jeremías, y ahora yo te he puesto estas tierras, he puesto todas esas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y sus bestias del campo le he dado para que le sirvan. Nabucodonosor, sabías, hermano, era un hombre de Babilonia. Quiero decirte que él era un hombre que no era cristiano como tú y como yo. Él no conocía a Dios. Y dice la palabra de Dios en Jeremías, todavía Nabucodonosor no era, es más, ni existía Nabucodonosor, y Dios ya lo había hecho, ¿qué? Rey. A un hombre que no era cristiano, Dios ya lo había hecho rey. Todavía no nacía, pero Dios ya había hablado que iba a haber un cautiverio a Israel por manos de este hombre que no era cristiano o que no era judío, que no era del pueblo de Dios, pero dice, mi siervo. Jeremías 43:10 dice, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo nuevamente, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón en ellas. Miren, hermanos, la Biblia dice claramente que Él es el que quita y pone reyes. Toda autoridad es puesta por Dios. ¿Tú ves esas autoridades corruptas? ¿Tú ves ese gobierno corrupto? Dios lo puso, pero no para que fueran corruptos, sino para que establecieran cosas buenas, cosas perfectas, una ley justa. Pero el corazón del hombre siempre busca querer hacer lo suyo y busca y dice, es mi momento para brillar. Dios te ha puesto a ti con un propósito. Dios te ha llamado a ti desde antes de la fundación del mundo, hermanos, con un propósito. Tú dices, ¿por qué me llueve? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Quiero decirte, hermanos, que muchas veces tú y yo te has preguntado, tú llegaste aquí con un propósito, por una situación difícil, no lo sé por qué llegaste. Muchos de los que estamos aquí han sido respondidas sus preguntas o su necesidad, pero muchos aún no, hermanos. Y sabes, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí hemos llorado por una respuesta de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano,
Hemos llorado, hermanos, para que Dios conteste nuestra necesidad, hermanos. Hemos estado esperando una palabra de Dios para nuestras vidas. Hemos estado esperando de Dios una señal de Dios de saber que Él está con nosotros, de que Él nos ama, y no hemos recibido nada. Más bien hemos recibido tristeza. Hemos recibido problemas. A muchos de los que estamos aquí, la oscuridad se ha acercado y se ha perdido la esperanza. Y vienes a la iglesia, pero vienes en modo zombie. Vienes por venir, porque el deseo por estar en la casa de Dios se ha ido de ti. Tú has dicho, si así son los hermanos, mejor para qué vengo. Si así me va, mejor para qué busco a Dios. Esta palabra es para muchos de los que estamos aquí. Porque muchos de los que están aquí ya se quieren ir de la iglesia, ¿sabías? Buscan solamente un pretexto para irse de la iglesia. Porque ya no tiene sentido el fuego que sentíamos. El amor por Dios se ha extinguido. No has entendido que Dios, desde antes de nacer, ya sabía quién eras tú. Dios, desde antes de nacer, ya sabía que tú quieres irte de la iglesia. Pero no es solamente irte de la iglesia, es irte de Dios. Ya lo sabía, pero ¿sabes qué? Quiero decirte que Dios te preparó para que seas rey y sacerdote. Todas estas cosas que has vivido en este tiempo es para preparar tu bendición, hermano. Los problemas que has vivido, la escasez que has tenido, es para preparar una bendición que viene para ti. Quieras o no quieras, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Aunque vayas ahorita y te pierdas, vayas y tomes, vayas y hagas lo que tú quieras, en el corazón de Dios está bendecirte. Aunque tú le des la espalda. ¿Sabes, hermano? Lo saben, pero por los que no saben, yo siempre le reclamé a Dios no tener papá. Mucho le reclamé a Dios. Muchas veces le dije a Dios, ¿por qué si dices que me amas, no tuve un papá? Los que no tienen papá como yo saben lo que es un bullying. Por no tener un papá. Los que no tienen papá como yo saben lo que sea un 15 de junio, 15 de julio, ni sé, porque no tuve papá. Y que papá no llegara. Esconderme. Los que no han tenido papá no saben lo que se siente que en la salida te diga un chamaco, le voy a decir a mi papá para que te la parta. Y yo decía, híjole, ¿yo a quién le digo? No tengo un papá. Y le reclamé a Dios, hermanos. A lo mejor tú has llorado porque tu esposo te dejó. A lo mejor tú has llorado porque tu padre te abandonó. A lo mejor tú has llorado por esas cosas y dices, ¿por qué? Y tu corazón se ha llenado de amargura, se ha llenado de tristeza, se ha llenado de dolor. Pero aquí hay un secreto. Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que han sido llamados para su propósito. No es para todos. Y mira, dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel 16:3,
y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dios le dice a Isaí, ¿sabes qué? Prepara a alguien, quiero que unjas a alguien como rey, porque yo ya escogí, yo ya deseché a Saúl. No quiero saber nada de ese hombre. Yo ya tengo a alguien preparado. Y dice la palabra de Dios que entonces fue el profeta a ungir a alguien, hermanos. ¿Qué quiero decirte? Dios ya había preparado a alguien. Dios ya había escogido a alguien. A ti Dios ya te escogió y ni siquiera lo sabes. Sigues quejándote y sigues chillando. Ay, ¿por qué me abandonó mi esposo? Ay, ¿por qué no tengo papá? Ay, ¿por qué no esto? Ay, ¿por qué no tengo trabajo? Ay, ¿por qué no tengo dinero? Todo eso que ves difícil, duro, que te lastima, que te duele, que te entristece, son una preparación para que tu bendición llegue y tu bendición no te pierda, hermanos. ¿Sabes que la bendición te puede perder? Miren, hermanos, conozco mucha gente y me ha dicho, pastor, ore por mí porque no tengo trabajo. Y he orado y Dios les da un trabajo. ¿Y qué creen que hacen los hermanos chulos, hermosos? Se van. Dejan de venir a la casa de Dios. ¿Fue una bendición? Sí. ¿No la supieron llevar? Sí. Y después, pastor, ¿qué cree ya me corrieron otra vez? Pues sí, si ni buscas a Dios, chulada. ¿Puede orar por mí para que Dios me dé otro trabajo? Sí. Llegan, pastor, ya tengo un trabajo, gracias a Dios. Hermano, hermana, ya sabe qué es lo que debe de hacer con la economía, sabe qué es lo que tiene que hacer. Sí, 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 sí. Oh, guana, guana. 1 o 2 domingos les doy de vida. Después se olvidan. ¿Fue una bendición? Sí. ¿La supieron llevar? No. No están preparados para la bendición. Y Dios, todas estas cosas que tú has vivido es una preparación para tu bendición y no te pierdas. Así es que Dios le dice al profeta, prepárame a un hombre. Y ese hombre no era un hombre, era un niño. También, hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Wow, hermanos. ¿Sabes? Todos queremos escuchar esta palabra en nuestra vida. La estéril quiere escuchar, tendrás muchos hijos. El pobre, ¿qué crees que quiere escuchar? ¿Qué quiere escuchar el pobre? ¿Qué crees que quiere escuchar el enfermo? Cada uno quiere escuchar lo que le conviene, pero nadie está dispuesto a pagar ¿qué? El precio. Nadie, hermanos. Entonces, quiero que el pastor me nombre su segundo y que ya puedo hacer, y como el Chavo del Ocho, y esto, y aquello para mandarlos. Y cada uno quiere eso, hermanos, pero nadie quiere pagar el precio. Podemos ver cómo Josué fue el sucesor de Moisés. Podemos ver cómo David fue el sucesor de Saúl. Desde antes ellos ya estaban predestinados para ser cabeza, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él te puso a ti por cabeza, no por cola. Pero hoy te voy a llevar más adelante con David. Imagínense al rey David, hermanos. Una vez llegó un pastor y me dice, oiga, pastor, me dieron una profecía. Le digo, sí, hermano, a ver, dígame. Me dicen que yo soy asalariado. Dije, híjole, Virgen Santa, ¿cómo le digo que esa profecía es verdad? Le digo, y luego, para mí, esa profecía no es verdad.
quiero que me dé la interpretación de la profecía. Y le digo, la profecía proviene de Dios. ¿Por qué? Le digo, porque usted cobra. Y si cobra, ¿es usted un qué? Asalariado. Porque no hace las cosas por lo que Dios le dio, sino las hace por conveniencia. Pide una economía. No, hermanos. Imagínense un pastor. ¿Saben que dentro de la iglesia cristiana hay muchos pastores asalariados? Que si me llegas al tope, pues ministro en la iglesia. Si no me das el tope, no ministro. Esos son pastores asalariados. Yo te pregunto, ¿tú crees que esos pastores asalariados amen a sus ovejas? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Vengan o no vengan, a mí me pagan. Eso se vive mucho en Estados Unidos, en los países muy ricos, hermanos. Venga o no venga, si viene el Miguel, pues que venga, si no, yo sigo cobrando. David, un pequeño pastorcito, un jovencito como de 14 años, 12 años. Tú dirás, ¿por qué lo hizo rey? ¿Por qué lo prosperó Dios? Dice la palabra de Dios en el libro de Samuel. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, dice, yo salía tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí el oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. Wow, hermanos. ¿Qué crees que vio Dios de David, hermano? Si cuida unos animalitos, ¿cuánto más cuidará de qué? De mi pueblo. Y lo fue preparando, hermano. Si luego nos sale un chihuahueño y gritamos, hermano. ¿Cuántos nos sale una rata y gritamos como niñas? Una vez invité a un hermano que está aquí, hermanos, a que me ayudara a matar una rata. Y se ha de reír. ¿A quién cree que le dio el palazo, hermanos? Al pastor, hermanos. Porque se estresó al ver la rata. Imagínense David, hermanos, un jovencito, y dio su vida por sus ovejas. Jesús murió por sus ovejas. Lo fue preparando, hermanos, para que cuando fuera rey, gobernara. Y dice la palabra de Dios que de la vara de Isaí saldrá algo especial. Y Dios hizo promesas con David, hermano. Pero David pasó por situaciones difíciles. David falló. David pecó. Murió el hijo de David. ¿Y sabes qué hizo David? Cuando murió su hijo, se levantó, se limpió, se bañó, y dice la palabra de Dios que fue a adorar a Dios. ¡Wow! Cuando a ti te vienen problemas, cuando a ti te deja el marido, cuando a ti tus hijos se ponen en rebeldía, cuando tú te enfermas, cuando tú tienes escasez, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo reaccionas? Dios te está preparando para que reacciones como un rey, como un sacerdote, no como un niño, no como una niña caprichosa, débil. Dios está forjando hombres y mujeres, hermanos, de acero, hermanos. Pero ¿sabes? Tú te quejas. Lloras y le dices a Dios, Dios, llévate a este hombre que me diste. No, tú te lo escogiste. ¿Sí o no? ¿O a poco se presentó el Espíritu de Dios como paloma y se puso en la cabeza de tu hombre y te dijo, este es el tuyo? No, te lo dijeron, no te conviene, pero te aventaste. Dice la palabra de Dios con Josué, su preparación de Josué, Éxodo 33:11, y hablaba Jehová
a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a sus compañeros. Dice, y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hermanos, Moisés era lo máximo, para así decirlo. Era lo máximo. Y se perdía mucho tiempo Moisés en la presencia de Dios. De las veces que se fue un ratito con Dios Moisés, el pueblo se desenfrenó, hizo de las suyas y se fue al pecado. Pero fíjate lo que hacía Josué. Aunque se iba mi sensei, aunque se iba al que amaba, aunque se iba, él permanecía en el tabernáculo. Mire, hermano, ¿por qué soy redundante en esto? Si tu esposo es el mismo diablo, ¿cómo te pones? ¿Te enojas con Dios? Porque no ha fulminado a tu esposo. ¿No te ha escuchado esa oración de poder? Dios, consúmelo en fuego consumidor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo reaccionamos? Josué iba al tabernáculo. ¿Y sabes qué era el tabernáculo? La presencia de Dios. Cuando no tenemos economía, ¿cómo nos ponemos, hermanos? Como locos. Cuando tenemos enfermedad, hermanos, como muchos tal vez de los que hoy tuvimos enfermedad y mejor no venimos, en lugar de venir al tabernáculo donde Dios hace cosas. Iglesia, abre tus ojos. Has pasado por situaciones para que Dios forje en ti un hombre y una mujer que ante cualquier tempestad, ante cualquier, hermanos, ola, no caiga, no sucumba, sino que se mantenga, hermanos, como el cedro, como el Líbano, hermanos. Pero en las iglesias, los pastores, no queremos decirle nada a las ovejas porque se pueden ir. No, hermanos. Yo te digo, si te vas, vete. Pero te voy a decir algo, estás perdiendo una bendición. Solamente los cobardes se van, hermanos. Solamente los cobardes huyen. Solamente los cobardes dejan al pelotón. Ahora te voy a llevar a otro lado, hermanos. Sansón, un hombre escogido por Dios. Jueces 13:5. Pues he aquí, un ángel le dice a su mamá, concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Todavía no nacía Sansón, y Dios ya lo había hecho juez. Hermano, tú todavía no nacías, y Dios ya sabía quién eras tú. Dios no veía a ese hombre pecador. Dios no veía a esa mujer débil, cobarde. Dios veía en ti y en mí a hombres y mujeres que lo pueden lograr porque Él venció para que tú y yo venciéramos. No estaba inundado de que eras débil, no estaba inundado de que ibas a fallar, de que ibas a pecar, de que ibas a huir. No, Él sabía quién eras tú. Y es el momento, es la fecha que Él sigue creyendo quién eres tú. Sansón dijo, tú vas a ser juez. Pero fíjate, hermano, cómo reaccionó Sansón. Sansón fue escogido como juez y su preparación dice en la Biblia en Jueces 14:2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto a Tamar, una mujer de los hijos de los filisteos. Y dice la palabra de Dios, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar una mujer de los filisteos. Sansón, hermano, estaba pasando por una situación de que andaba de querendón como muchos jóvenes. Me gusta la filistea.
hijo, hay cristianas en la iglesia, tan re feas, pa. Yo creo que se han escuchado eso, ¿verdad? Y las niñas, no, hija, no te fijes. Sí, hay varios muchachos ahí en la iglesia, hija. Están bien sonsotes, ma. Es puro apá, ma. ¿Sí o no, hermanos? Si supieran todo lo que he escuchado, bueno, ya salimos del tema. Sansón estaba de caprichoso y la Biblia dice que sus padres le decían, obedece, hijo, obedece, obedece. Es mejor que el obedecer que los sacrificios. Estaba siendo preparado para que fuera obediente. ¿Y qué crees que le pasó a Sansón? Perdió, hermanos. Pero hay algo sobrenatural. Dios dijo que Sansón iba a librar a Israel de los filisteos. Sansón se fue de mujeriego. Sansón se fue de broncudo. Sansón se sentía el chido, hermanos. Y ni modo, cayó Sansón. Pero fíjate, Dios dijo que Sansón iba a librar a su pueblo de los filisteos. ¿Y sabes qué pasó? Sansón libró a Israel de los filisteos. Sansón en el último momento reconoce a Dios y le dijo, Señor, o sea, vuelve a mí. Vuelve a despertar el fuego. Vuelve a despertar el celo por ti. Y cumpliré por lo cual yo fui llamado. Vuelve el Espíritu de Dios. Y los filisteos mueren. Pero juntamente con los filisteos muere Sansón. Ese no era el propósito de Dios, hermano. Que muriera de esa manera. El propósito de Dios es que venciera y lo hizo. Y Dios te está llamando para que venzas y no que mueras en el intento, hermano. No que tengas que pasar por muchas situaciones, muchas caídas, muchos pecados para que se cumpla el propósito de Dios y se va a cumplir en ti, hermano. Dice la palabra de Dios que Judas, en Juan 12:6 dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa del dinero y sustraía lo que se echaba en ella. Judas, hermano, ¿sabe cuál era su problema? La lana, hermanos. La lana. La lana. Habemos muchos que nos gusta la lana, hermanos. La lana fácil. Nos gusta el billete, pero sin pagar el precio. ¿Me explico? Dios llamó a Judas para que fuera un apóstol, hermanos. Nadie sabía que iba a ser él, hermanos. Ni el mismo Jesús, solamente decía, alguien me va a entregar. Alguien de los que está aquí. Y ya después se supo, hermanos. Pero en todo ese tiempo, imagínense, hermanos, Jesús le permitió que Judas fuera el administrador, hermanos. ¿Qué quiero decirte? Jesús confiaba en Judas y él lo estaba preparando para que Judas, en el momento en que me tengas que entregar, te amo tanto que no quiero que me entregues. No quiero que me entregues por dinero. Pero Judas no pudo, hermanos. No se dejó ser preparado por Dios. Y llegó el momento, hermanos, que dice más adelante, Judas le dice, ¿cuánto me van a dar? Y vendió al maestro por 30 monedas de plata. Su preparación, por más que hizo Jesús, no la quiso pasar. Siempre buscaba algo.
Amado hermano, ¿qué es lo difícil que está pasando? Llévalo con gozo, hermano, porque viene una bendición para tu vida. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Pero Dios lo dijo y Dios lo hará. Y esa bendición no debe de ser tu perdición. He escuchado tantos ministerios, tantos dones y se han perdido, hermanos. Dice la palabra de Dios, y con eso estoy terminando y pidiéndole al grupo de alabanza que me apoye. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este hombre que estaba en la cárcel se quedó con esta palabra, que desde el vientre de mi madre tú me escogiste. Y tuvo que pasar cosas, hermano. Yo te digo a ti, desde antes de que nacieras, Él ya te conocía. Y todas las cosas que estás viviendo, Dios las hace para bien, hermano. Aún tus errores, aún tu rebeldía, Él está caminando para que tú seas rey y sacerdote para Dios. Hace unos días atrás tuve un sueño donde estábamos en la barca, la iglesia, en una barca, y empezaba a ver cómo el mar empezaba a bajar, a bajar, a bajar, y decía, un tsunami, viene una ola para nosotros. Y se lo platiqué al grupo de la vecindad del Chavo. Les dije, ¿saben qué? Viene algo para con nosotros, algo malo. Veían la ola grande, hermanos, inmensa, y les dije, la ola nos golpeaba y nos hundía. Se quedaron tal vez sorprendidos, pero era toda la iglesia. Eso de la vecindad del Chavo no fue la ola, sino fueron ataques. Había división. Algunos muchachos de la vecindad pasaron por problemas dentro de sus casas. Hubo enfermedad, hubo mucha preocupación. Algunos del staff estaban muy preocupados. Yo no veía lo duro, sino lo tupido. A lo mejor tú querías que se abrieran puertas y se cerraron las puertas. Mi hijo Israel llegó a la casa y estaba triste y estaba llorando porque decía, no me ha ido bien, papá. No me ha ido bien. En el momento de la vecindad había problemas. Se nos cayó un hermano de una barda. Es lo de menos que se haya caído, destrozó la casita, hermanos. Y cada uno pasó por cosas, pero algo que les dije a todos, ¿saben qué? Cuando pasó la ola, les dije, tomemos aire, Dios está con nosotros, tomen aire para soportar el agua. Voy a abrir la puerta y vamos a salir todos. Tomamos aire todos, hermanos. Podía ver a todos así. Abro la puerta, salimos, y cuando salimos estamos en tierra firme, todos puestos de pie. Y esa fue la respuesta de mi Dios: no temas, yo estoy contigo. Yo te cuidaré.
yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y sabes, cuando me empiezan a hablar, me dicen, pastor, ¿qué cree? Ya las cosas están bien, ya pasó esto. Dije, Dios, eres fiel. Y esta preparación fue para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. Así es que en esta hora, dale la gloria a Dios.